El lunes pasado iniciamos una serie de temas sobre las 7 iglesias de Apocalipsis, no sé si lo recuerda, y por supuesto comenzamos hablando acerca de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso, para seguir obviamente con la secuencia que nos presenta la Escritura. Dijimos que la iglesia de Éfeso fue una iglesia halagada por el Señor porque tenía virtudes que eran muy significativas, tenía o se le destaca su arduo trabajo, su paciencia, su sabiduría, ¿verdad? Virtudes hermosas, loables, ¿no es cierto?, que presentaba esta iglesia, pero que tenía que el Señor dice: yo tengo algo contra tuyo, y es que había abandonado su primer amor. Quiere decir que habían dejado de lado la dirección de Dios, que habían dejado de lado la dirección que otorga el Espíritu Santo cuando toma el control, el dominio de la iglesia. Y por tanto, estaban haciendo las cosas a su propio parecer, a su propia manera, y esto constituía un tremendo problema, un tremendo pecado también delante del Señor, quien le dice: arrepiéntete y comienza de nuevo. Qué importante es cuando perdemos el rumbo volver al principio, ¿no es cierto?, donde comenzó todo, para empezar a hacer bien las cosas. Creo que es una recomendación muy atingente que nos da la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar con la siguiente iglesia que aparece allí en Apocalipsis capítulo 2, desde el verso 8 en adelante, que es la iglesia de Esmirna. Así que vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Cuando uno lee esta carta, se pregunta dónde está la imperfección de esta iglesia. Porque la verdad es que uno lee y parece que está frente a una iglesia perfecta. Y yo creo que todos quisiéramos congregarnos en una iglesia como esta por los elogios que recibe de parte del Señor, ¿verdad? Sin embargo, hay algo que se hace evidente, y es una iglesia que estaba padeciendo persecución. El Señor anteriormente ya había prevenido a los suyos cuando les dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y también les dice: lo que hicieron conmigo, lo harán también con ustedes. Pablo también escribe a Timoteo diciéndole que el que quiera vivir en Cristo piadosamente padecerá persecución. Si bien es cierto, lo primero que hace el Señor en cada carta es hacer una descripción de sí mismo, y esta no es la excepción, quisiera en esta ocasión comenzar observando la situación de la iglesia primeramente. Es decir, vamos a invertir un poco la estructura de la carta en el propósito de tener una mejor comprensión de la misma. Esta iglesia estaba ubicada en la ciudad de Esmirna. Esmirna era una de las grandes ciudades de Asia Menor. Estaba situada a 68 kilómetros de Éfeso. Tenía un puerto magnífico y rivalizaba en ese aspecto también con las dos grandes ciudades que estaban en su entorno, como lo eran Éfeso y Pérgamo. Se cree que esta iglesia fue establecida a través de la evangelización. Hermanos que llegaron desde Éfeso
para llevar la palabra de Dios hasta allí y que fue pastoreada durante un tiempo por un varón piadoso, eminente, que ha trascendido la historia, cuyo nombre era Policarpo, un discípulo directo del apóstol Juan. Policarpo es uno de los llamados padres de la iglesia. Fue obispo y mártir de la iglesia primitiva. En realidad, se cuenta la historia que él fue llevado a la hoguera por causa del evangelio. Y dice la historia que con un rostro manso, pero decidido, se mantuvo firme en su fe hasta el final. El propio gobernador le aconsejó que tuviese piedad de sí mismo por razón de su edad ya muy avanzada y que negase su fe en Cristo de una vez por medio de un juramento en nombre del emperador. Sin embargo, dice la historia que Policarpo pausadamente le respondió: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno. ¿Cómo podría negarle? Hasta el momento no me ha hecho ningún mal y además ha mostrado su fidelidad al redimirme. Qué tremendo ejemplo el de fe que nos proporciona Policarpo, ¿verdad? Ahora, cada carta que tenemos en Apocalipsis es remitida por el Señor mismo. Y aquí se presenta de una manera muy interesante. Se presenta como el primero y el postrero, es decir, habla o hace mención de su eternidad, la eternidad del Hijo de Dios, aquel que no está limitado por el tiempo. Este es el nombre de la deidad por excelencia. Así fue como Dios se presentó también delante de Moisés cuando Moisés le preguntó su nombre. Y así es como se identifica al Señor también a esta iglesia diciendo que Él es, ¿verdad? Dice el que estuvo muerto y vivió, estuvo muerto y vivió. El primero, el postrero, pero agrega el que estuvo muerto y vivió. Quiere decir que el Dios eterno que irrumpe la historia en la persona de Jesucristo, que murió por nuestros pecados, pero que resucitó al tercer día, su obra se ha establecido desde la eternidad, como dice también la palabra, desde la eternidad a la eternidad. La muerte en la cruz no sorprendió a Jesucristo, no fue un accidente en su vida, no fue un plan B frente a las circunstancias, sino la planificación eterna de la salvación. Pedro dice que los hombres mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos. Sin embargo, todo esto obedece a un plan determinado por Dios aún antes que el mundo fuese. Dice en su primera carta, allí capítulo 1, versos 18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y mire lo que dice el verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios abre en su mente el plan de redención, antes que el hombre fuera creado siquiera, establece también salvarle y determina quién lo haría y cómo lo haría. Sería como la vida de un cordero ofrecido en sacrificio. Todo eso establecido, imagínese usted, desde antes que el mundo fuese. La obra de la muerte de Cristo obedece, según el apóstol Pedro, a un anticipado conocimiento y determinado consejo de parte de Dios. Yo soy el primero y el postrero, le dice Jesucristo a esta iglesia, el que murió pero también resucitó. Y por esta resurrección recibe el nombre de autoridad suprema, y en ese nombre de autoridad suprema se dirige a la iglesia y le recuerda a los discípulos que deben salir a predicar el evangelio.
cuando les dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor tiene toda autoridad. Él es quien tiene el nombre supremo que nadie puede rebatir. Jesucristo el Señor no solamente es autoridad en la iglesia, sino autoridad para cada creyente, porque compró a su pueblo a precio de su sangre, mediante el sacrificio expiatorio que realizó en la cruz. Entonces, el Señor, como que tiene autoridad, como el que tiene autoridad también ofrece y también expresa todo afecto entrañable mediante su obra redentora en la cruz. El Señor nos compró. El Señor nos sacó del mundo de tinieblas y nos estableció como un pueblo especial para sí mismo. Ahora, ¿cuál es el mensaje que dirige a esta iglesia? El verso 9, sigo en Apocalipsis 2, dice: yo conozco tus obras, conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Quiero aclarar que la parte que dice "y tu tribulación" no aparece en muchos de los manuscritos originales. Se obvia esa parte y dice simplemente: yo conozco tu pobreza, aunque eres rico. Sin embargo, teniendo esta frase en nuestra versión, yo creo que la vamos a considerar igual, ya que no desvirtúa en nada el contexto general de la Escritura. Yo conozco tus obras. Las obras de la iglesia en Esmirna son las obras de una iglesia fiel. Son obras necesariamente hechas en el poder del Espíritu Santo. Son obras que dan testimonio, y estas obras de testimonio implican tribulación necesariamente. Quiere decir que si alguien quiere ser fiel al Señor, necesariamente va a enfrentar la adversidad. Y todo esto puede parecer una contradicción, porque ¿cómo es posible que si soy fiel a Dios, entonces tenga que padecer? Pero eso es lo que dice la Biblia. Las aflicciones son inherentes a la vida cristiana, pero lo reconfortante es que el Señor conoce las luchas, conoce los sufrimientos y las privaciones de sus hijos. Le dice a esta iglesia: yo conozco tu pobreza. Y claro, algunos creyentes en los tiempos en que escribe Juan estaban perdiendo sus bienes por causa de la persecución. Pasajes como Hebreos 10:34 habla de esto cuando dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Qué tremendo, hermanos. Los hermanos del primer siglo, ellos padecieron persecución, ellos sufrieron la cárcel, ellos fueron privados de sus bienes, pero dice que lo recibieron con gozo porque tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos. Alabado sea el Señor. Saben, Dios tiene un solo heredero de todo. Su heredero natural, por entenderlo nosotros, ¿verdad?, en nuestro contexto, es Jesucristo. Dios ha hecho todas las cosas en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y sin embargo, nosotros que transitamos como pobres mendigos a lo largo de nuestra vida en la tierra, dice que en Cristo somos herederos de todo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¡Qué maravilla más grande! El Señor, por pura gracia,
nos hizo sus coherederos. Alabado sea su nombre. A veces pensamos que tenemos necesidades, vemos nuestras tribulaciones, contemplamos nuestras miserias. Sin embargo, el Señor dice, pero tú eres rico. Pero tú eres rico. Y una vez más, todo esto parece muy contradictorio, porque ¿cómo se puede ser pobre y ser rico a la vez? Miren, el Señor, dice la palabra, que se despojó a sí mismo para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y por cierto, se refiere a la riqueza espiritual, no a lo material. Yo no sé cuántos han leído alguna vez el libro El Peregrino de Juan Bunyan. El Peregrino contiene una ilustración muy interesante. Bueno, en realidad todo el libro es como una parábola, ¿no? Y muestra a su personaje principal, cristiano, quien va peregrinando, ¿no es cierto?, en el camino de la vida. Y de pronto ve a un hombre que está metido en el barro, revolviendo el cieno con las manos. ¿Qué está buscando?, le pregunta Cristiano. Y el hombre le responde que está buscando una moneda que se le ha caído allí. Luego le dice el que acompañaba a Cristiano, mira lo que ese hombre tiene sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque cerca de su cabeza había una corona de oro. ¿Qué pasaba entonces? Que el hombre buscaba en la basura una moneda que se le había perdido, pero no se daba cuenta que sobre su cabeza había una corona de oro. ¿Saben? Esto le pasa muchas veces a los creyentes. Nos pasa a nosotros. Les pasa a las iglesias. A veces se piensa que hay que rebuscar en el cieno, buscar las riquezas en una organización, buscar las oportunidades en un sistema, proveerse a través del liderazgo, de la estructura. Sin embargo, Dios llama a la bendición a aquellos que no tienen nada. Dios bendice a aquellos que vienen delante de Él diciéndole, Señor, no tengo nada para hacer, pero tú tienes todo para mí. Cuando Cristo el Señor lo es todo en la vida, estimados, entonces no nos falta nada, somos ricos. Y esto es lo que pasaba con la iglesia en Esmirna. Primera de Corintios 3, versos 21 al 23 dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la muerte, sea la vida, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y luego dice, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Se fijó? Todo es vuestro, todo. Es verdad que a ojo de los hombres no tenían nada probablemente, sin embargo en Cristo eran herederos de todo. Otra situación difícil de la iglesia de Esmirna dice, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Para los fanáticos religiosos, Cristo y su libertad eran piedra de tropiezo. Lo dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer. Los religiosos son absorbidos por la estructura de su religión y cualquier cosa que sea de absoluta dependencia ya no es agradable para ellos. Se levantaron contra los cristianos sin saber que lo hacían contra Cristo mismo. Y esta fue la gran lección que aprendió Pablo en el camino a Damasco. Iba persiguiendo a los cristianos y de pronto Cristo Jesús se le aparece y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo temeroso dice, ¿quién eres? Y la respuesta lo deja perplejo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Quiere decir, estimados, que los cristianos estamos vinculados a Cristo.
Él es la cabeza y nosotros formamos parte del cuerpo, y todo cuanto se haga contra un creyente se hace contra el que estructura el cuerpo y lo sustenta, que es Cristo Jesús. Ahora noten que estos que persiguen a los creyentes, pero que dicen ser creyentes en sí, en realidad son hijos de Satanás. En Juan 8:44 Jesús le dice a los fariseos que estaban dialogando, y más que dialogando, discutiendo con él y amenazándole, le dicen: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y aquí viene la gran enseñanza para todos los cristianos que nos ofrece la Biblia. Escuchen, 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Hermanos míos, no podemos permitir que la religiosidad, que la estructura, que el dogmatismo venga y sustituya la palabra de Dios. La gran persecución de la iglesia debe vivirlas tantas veces desde dentro mismo, no desde afuera. Y lamentablemente los cristianos de Esmirna estaban viviendo ese tipo de persecución también. Y por supuesto que esto no es muy apetecible, pero es necesario que cada cristiano que auténticamente, objetivamente quiere seguir el camino de Cristo, sepa de antemano que va a experimentar antagonismo. Sin embargo, viene la palabra de consuelo de parte del Señor. Miren el verso 10, les dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Quiere decir que por un lado vienen tiempos de persecución, y por otro el mismo Señor estará ahí como poderoso gigante para protegerles. Estimados, no olvidemos esto. El camino de la iglesia está cada vez más opuesto al camino del mundo. Jesús dice a sus discípulos: ustedes no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y en el mundo tendrán aflicción, pero no teman en nada. No teman en nada lo que van a padecer. Y es aquí donde sobreavisa la iglesia. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Fíjese qué tremenda palabra. Seréis probados. Indica no una tentación, sino una intensa dificultad, pero agrega por 10 días, lo que indica un tiempo de tribulación completo. El número de 10 es un número completo. En otras palabras, serán atribulados de una forma completa, total. Y yo leo esto, hermanos, y qué difícil es enseñarle esto a las iglesias. Qué difícil es enseñarle esto a nuestros hermanitos que recién están comenzando el camino de la fe. Pero es necesario que seamos advertidos. Si no advertimos, muchos se van a ir de la iglesia y se van a apartar de la fe en Cristo ante la primera dificultad que enfrenten. La enseñanza del apóstol Pedro es muy clara en este sentido. Allí en su primera carta, capítulo 1, versos 6 y 7, dice: vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Saben, Dios tiene un tiempo de prueba concebido para los suyos, pero pone un límite. Solo mientras sea necesario. Quiere decir que las pruebas, aunque impopulares, son necesarias.
En la carta a los Filipenses, Pablo dice: porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Está diciendo que las pruebas son necesarias. Solo cuando un árbol es sacudido por el temporal, logra afirmar sus raíces en la tierra. Nosotros acá vivimos en una zona muy venteada y muchas veces después del temporal uno puede encontrar árboles en el suelo porque no soportaron el sacudón. ¿Por qué? Porque sus raíces no eran firmes, porque tenían poca profundidad. Por tanto, vino el ventarrón y el árbol se fue a tierra. Pero hay otros, aún en los cerros escarpados, que aunque el viento los haya sacudido toda la noche, siguen firmes. Quizá el viento hasta le arrancó algunas ramas, pero siguen firmes, siguen en pie. ¿Por qué? Porque sus raíces buscaron su sustento aún por entre medio de las rocas y se mantuvieron firmes. Estimados, las pruebas son necesarias en la vida. Aunque quisiéramos evadirlas, son necesarias para consolidar nuestra fe. Yo sé que a veces nos quejamos de las pruebas y claro, como seres humanos, ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. Pero Dios lo permite para que nuestra fe sea más fuerte y sea más refinada. El proceso de refinar el oro consistía en tomar el oro y meterlo en un recipiente y ponerlo al fuego hasta que el calor lo empieza a derretir, y desde ese metal derretido de pronto comienzan a aparecer algunas impurezas, otros metales que se habían aleado para darle consistencia. Entonces, a fin de purificar el oro, se coloca en fuego, se le quitan las impurezas, se le enfría y luego otra vez al fuego y se siguen quitando las impurezas que le quedan hasta tener el oro puro. Si el oro pudiera hablar, seguramente diría: basta ya, ¿por qué me meten tantas veces al fuego? ¿No es suficiente con una sola vez? Y el joyero que quiere un lingote de oro puro le dirá: lo siento mucho, pero te necesito totalmente puro, refinado. Claro, cuando estemos refinados, entonces las pruebas ya no serán necesarias. En esta carta a Esmirna hay una demanda absoluta de parte del Señor a pesar del conflicto. El Señor le dice: sé fiel hasta la muerte. La idea de esto no es ser fieles hasta que muramos, sino ser fieles aún si tuviésemos que morir por nuestra fe. Quiere decir que Dios demanda fidelidad y la vida del cristiano debe conformarse a la imagen de Jesús, quien fue fiel al Padre hasta la muerte. En Romanos 8:29 Pablo dice que Dios ha establecido un destino para los creyentes, que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y la fidelidad de Jesús fue absoluta al Padre. Hizo que entregase todo, incluido la vida. En una ocasión dijo a sus discípulos: mi comida, es decir, la razón de mi vida, es que haga la voluntad de el que me envió y acabe su obra. Jesús es el mayor ejemplo de buenas obras. Cosa interesante, porque el líder no es aquel que da consejos, sino el que pone su vida como ejemplo. Y Dios nos llama a vivir en la dimensión de la fidelidad, no solo en algo, sino en todo. Sé fiel hasta la muerte. ¿Será mucho pedir? ¿Será posible ser fieles a Dios aun si tenemos que dar nuestra vida por Él? Les pregunto, ¿acaso no fue eso lo que hizo Jesús? ¿Acaso la vida cristiana no es vivir a Cristo? Quiere decir que si Él lo hizo, es mi deber solemne como cristiano hacerlo también, pero hay una promesa gloriosa. Yo te daré, dice el Señor, la corona de la vida. La vida eterna no se alcanza por el martirio ni por las obras. Aquí el término corona se refiere al premio que se daba al vencedor que ganaba una prueba, una competencia. Algunos entienden que se trata del disfrute de la vida eterna después de la muerte, y es lógico. Si he disfrutado de la vida eterna durante mi vida terrenal, seguro que después de la muerte voy a seguir disfrutándola. Pero lo admirable es el tribunal de Cristo, ante el que vamos a comparecer, y entonces tendremos algo para presentarle. La corona que recibimos
la entregaremos a los pies de aquel que está sentado en el trono. Tomaremos nuestras coronas y las arrojaremos a sus pies en profunda devoción. Al finalizar, encontramos el mismo compromiso que veremos también en las otras cartas. En los otros mensajes a las iglesias dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y añade en esta ocasión diciendo: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte es el estado de muerte perpetua, es la condenación eterna. Pero dice el Señor: el que venciere, es decir, aquel que mantuvo su fidelidad al llamado de Cristo a pesar de las pruebas, estará fielmente colocado y situado al lado del Señor. Y sin duda todo esto es un aliento para ti, es un aliento para mí, que seguimos a Cristo a pesar de las pruebas. Necesitamos seguir a Jesús de esta manera, y la iglesia de Esmirna nos da el ejemplo y el llamamiento para que lo hagamos así. Que el Señor nos permita vivir de esta manera para nuestra bendición, para testimonio ante el mundo, para ejemplo a los hermanos y sobre todo para la gloria de Dios.